Nos encontramos en la Casa Museo La Bagatela. Se convirtió en el Palacio de la Gran Colombia, donde funcionó el Poder Ejecutivo y Legislativo. El nombre de La Bagatela fue dado por un tendero que vivió aquí por 40 años, en honor al periódico que fundó Antonio Nariño en Santa Fe de Bogotá en 1812 y quien fuera el presidente del Congreso en 1821. El arte es otra forma de construcción del tejido social. Su convergencia con la paz es otra forma de curar y reparar. El asesinato de líderes sociales en el país está fracturando a nuestra sociedad. Esa es la metáfora que eligió Doris Salcedo para exponer el rechazo de toda Colombia por medio de Quebrantos, una intervención artística en plena Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, con vidrios rotos con los que se dibujaron los nombres de quienes han sido asesinados por su liderazgo en la región. Vengo, por supuesto, siempre a sumar manos, que de eso se trata. Yo pienso que es, entre más podamos estar aquí metiéndole la mano literalmente al país. Es un acto de gran participación que quiere conmovernos a nosotros como colombianos para sentir el dolor de lo que significa la muerte de tantos y tantas lideresas y líderes asesinados en Colombia. La obra acción se llama Quebrantos. Es una acción colaborativa con líderes, vienen 130 líderes de todo el territorio nacional que están haciendo este rito con la maestra Doris Salcedo. Se trata de los nombres escritos, se coloca vidrio y sobre el vidrio los líderes se posan. Eso tiene una fractura, un impacto, que es un país quebrado, roto en el asesinato de sus líderes. Quebrantos es eso. Me quebranté en la guerra, me quebranté, me volví pedacitos. Y ahorita vengo aquí a Bogotá, al centro de Bogotá, lejos de mi región, a reconstruirme, a volver a ser la que era antes. Y los líderes sociales que han desaparecido están en mí. Entonces cada uno de los nombres me recuerda eso. Estábamos pensando en una forma de romper que fuera que literalmente una de las personas, de los voluntarios que están ayudando acá, sostuviera, se convirtiera en el sostén físico y emocional de ese líder que viene, que ha sido maltratado, que ha sido vulnerado, que en muchos casos están amenazados. Entonces el gesto es muy bello, es un abrazo, cada vez es un abrazo. Es un poema litúrgico, es una ofrenda fúnebre, es un acto de duelo, es un acto de memoria para recordarlos y traerlos a la vida, cada uno de esos nombres. Desgraciadamente solo se pudo incluir 146 nombres del total de los líderes asesinados a lo largo de estos años del posconflicto, pero lo que queremos es rendirles a través de estos nombres un homenaje a todos y hacer el ejercicio de que Colombia entienda la tragedia que es esto, porque es nuestra mejor gente, es la gente que además nos abre un camino que debemos todos recorrer. Es también entender que ese ejemplo no puede ser en vano, que tenemos que seguir y acompañar a los líderes de todo el territorio para seguir abriendo el camino a la reconciliación, a la construcción de la hermandad, a que podamos trabajar con amor, aún en los filos del silencio, de la violencia. La idea es que el vidrio, al igual que la vida, es frágil y una vez se rompe no se puede remendar, no le puedes restaurar su condición original,
por lo tanto sirve para escribir como una elegía fracturada sobre la totalidad de la Plaza de Bolívar. Esto puede contribuir a la paz en Colombia, es para la sensibilización y la concientización de todos los ciudadanos, no solo de nuestros territorios donde somos líderes o pertenecemos a nuestras asociaciones, sino que es de todo el país de Colombia, porque es en todo el país donde estamos vulnerados todos los líderes. El sentido de la dirigencia y la persecución sobre todo ha sido por el reclamo a la tierra, por la defensa a la tierra, por la defensa a la naturaleza, por defensa, digamos, a todo lo que nos concierne, porque para nosotros la tierra es la madre, la que nos da de comer, la que nos da vida, la que nos da salud, tiene a los animales, tiene a los seres humanos, tenemos el agua, el aire, y es por eso, ¿sí? Yo pienso que la persecución a la dirigencia indígena ha sido porque el movimiento indígena defiende lo que ha sido el tema de la tierra. Es visibilizarnos primero que todo, los líderes sociales de víctimas, sobre todo de violencia sexual y desaparición forzada, estamos siendo la mayoría amenazados. Estamos ayudando a la Justicia Especial para la Paz y a la Unidad de Investigación a documentar los hechos que no han sido declarados o que no han sido investigados. Y esto hace que a muchos los incomode y nos viven amenazando. Entonces, esta clase de eventos, esta clase de situaciones nos hacen como reconstruirle la vida que han perdido los líderes sociales que han asesinado, las lideresas que han dado la vida por nosotros. Entonces, partimos primero los vidrios, volvemos los pedacitos y luego los reconstruimos como que vuelve y nace otro líder, y en ese nacimiento está en nosotros mismos. Tenemos que seguir la lucha por la verdad y por la paz de este país. Es un mensaje fuerte para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional. La comunidad internacional espera que este tipo de unión entre diferentes actores políticos, sociales, alrededor de la dignidad de las víctimas, de los líderes sociales, es una forma de expresar la centralidad de las víctimas en la construcción de la paz y también de defender la paz y al mismo tiempo demostrar que todos unidos podemos construir un país diferente. Nuestra misión está verificando en particular los compromisos relativos a la reincorporación social, económica y política, pero también al mismo tiempo a la seguridad de los excombatientes y de las comunidades. En este sentido nos preocupa el número de líderes asesinados y amenazados y también el número de excombatientes que está aumentando también en términos de su seguridad, porque para nosotros está claro que la construcción de paz es una construcción de paz que tiene en el centro a las víctimas y al mismo tiempo que tiene que representar una esperanza para los que han dejado las armas. Reivindicamos el poder del arte, de lo simbólico, en un camino de país. Siempre el arte está convocado para conectar las emociones, para decir cosas que no se dicen desde los discursos, desde las leyes, desde las razones. Por otro lado, pienso que es intentar que la gente del común, la gente de esta Colombia y de esta de Bogotá, haga contacto con una realidad que es absolutamente escalofriante y es la de nuestros líderes sociales en todo el país. A través de pasarlo por el cuerpo, ¿cierto? Hacerlo con sus propias manos y por supuesto en algo que la maestra Doris Salcedo pues, de manera magistral nos convoca y es la fragilidad. Creo que reconocerlos frágiles como sociedad nos hace más fuertes. Desde mi perspectiva es básicamente reivindicar lo simbólico, reconocer la historia de los grandes líderes que están aquí representados. Me parece muy interesante el rol del vidrio en la medida que para mí evidencia la fragilidad, pero también un poco la resistencia, porque si bien todo está quebrado, está ahí, está presente,
e incluso ahorita con el sol, con la lluvia refleja, o sea, me parece realmente que el valor de lo simbólico es impresionante. Quiere llenarnos de compasión con las comunidades que sufrieron estos asesinatos, quiere hacernos sentir que esto nos atañe a todos los colombianos y colombianas, que el país no puede continuar en esta tragedia y por eso nos hace participar activamente en la obra de arte, de manera que nosotros al quebrantar los vidrios sintamos la forma como estamos rompiendo la vida social entre nosotros y nos estamos quebrando a nosotros mismos, cuando a gente de tanto valor para las comunidades, líderes indígenas, lideresas de comunidades, luchadores por los derechos humanos, defensores de la tierra, jóvenes que resisten a la destrucción del medio ambiente, que acaba con los bosques y con los ríos, luchadores en contra de la minería criminal. Todo esto es con nosotros y al meternos dentro de esto, en este lugar que es el sitio del corazón de la vida pública de Colombia, es casi un grito sobre el país que esto tenemos que pararlo. Lo más importante de todo es no seguir pensando en la guerra. La guerra no es la solución absolutamente para nada. Nosotros los líderes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, hemos perdonado. La mayoría hemos perdonado. Entonces, ¿por qué una persona, un colombiano de a pie, que todos los días vive en otro sitio donde no ha sentido en carne propia la violencia, no puede perdonar? Tiene que perdonar, tiene que solidarizarse con nosotros, tiene que pensar que si esta guerra sigue, los que vamos a seguir poniendo los muertos y los sacrificados y las mujeres víctimas de violencia sexual y las niñas y las hijas, y eso vamos a ser nosotros mismos los colombianos. En la guerra no se puede construir lo que estamos construyendo en este momento, en la paz sí. Hoy en este día estamos escribiendo todos los nombres de nuestros compañeros indígenas acá y nos recuerda mucho y eso nos duele y queremos la paz. Nosotros somos constructores de paz, nosotros estamos en nuestro territorio, damos ejemplo a las demás organizaciones, o sea, digamos, damos ejemplo a los pueblos, digamos, a la ciudad, porque nosotros estamos cuidando la tierra, estamos cuidando los páramos, estamos cuidando las fuentes hídricas, somos constructores de sembrar semillas de paz. La Casa La Bagatela cumplió la función de Palacio de Gobierno de la República de la Gran Colombia. En esta casa se editaron los primeros periódicos llamados Gaceta de Colombia, lugar que fue destruido por el terremoto de 1875 y reconstruido en 1897. Los medios de comunicación son una herramienta importante para la educación y la cultura y la libertad de expresión, un valor que se promulgó en la Constitución de Cúcuta, donde por primera vez se imprimieron los derechos civiles y políticos de nuestra nación. Por eso la educación es importante en el proceso de reconciliación y la Universidad de los Andes está formando líderes precisamente para que sean promotores en varias regiones del país para tejer paz. Recientemente, la Universidad de los Andes, con el respaldo de su escuela de gobierno, formó a 41 hombres y mujeres en líderes regionales de paz. Hoy me gradué de lo que queremos todos, el ejercicio para construir una paz entre todos. Todos tenemos que aportar en este momento en Colombia para construir una paz duradera y justa. El curso nos dotó de unas técnicas emocionales porque tenemos que trabajar primero en nosotros, en el proceso de reconciliación, encontrarnos con nosotros, de sanar todas las heridas para poder transmitir eso con las personas, la comunidad que nosotros trabajamos, de una forma más sana. La idea es que estos líderes que recibieron una capacitación intensiva lleguen a las regiones más golpeadas por el conflicto. La paz vale la pena.
Yo creo que no hay ningún ser racional en el mundo que no quiera vivir en paz. Más cuando llevamos este trajín de 40, 50, 60 años. No queremos volver al mismo. Aquí tenemos que trabajar todos en unión, concertar y vamos para adelante. La mayoría de los líderes son víctimas. Yo le cuento que con todo este ejercicio no tenía ni la menos idea o intención de perdonar a quienes me hicieron daño, ¿sí? Pero con todo este tema que llevamos 20 años, digamos de desgracia personal, familiar, esto nos ha enseñado a recapacitar y decir, necesitamos paz. Porque lo primero es entender que nosotros ya nos cansamos de la guerra, queremos algo diferente. Y el trabajo por la paz mío particularmente es por todas las personas que no están, por honrar todas las personas que murieron, los niños que no pudieron ir a la escuela, las personas que no pudieron elegir esa guerra y ya hoy no están acá. Este ejercicio de la Universidad de los Andes continuará haciéndose en varias etapas para entregar herramientas socioemocionales a líderes que promuevan la reconciliación. Nos encontramos en el monumento a la batalla de Cúcuta, el enfrentamiento entre el ejército de Simón Bolívar y los españoles, donde salió victorioso el Libertador y lograron la independencia de la ciudad de Cúcuta el 28 de febrero de 1813. De este hecho histórico se inició la campaña Admirable, gracias a la cual el occidente de Venezuela fue liberado ese mismo año. Las apuestas por buscar el progreso sin olvidar nuestras raíces ha sido la clave para no olvidar nuestra historia, y una muestra de ello es el trabajo del Ministerio de Cultura con las escuelas taller Herramientas para la Paz, que han brindado alternativas a poblaciones vulnerables del país a través de la articulación de la cultura, el emprendimiento, la formación para el bienestar social y económico en la implementación de los acuerdos. En Mimbre queremos conocer su opinión a través de las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. El numeral de la semana es Me Educo para la Paz con... Desde esta colina hacemos un homenaje al papel histórico de la ciudad de Cúcuta en el bicentenario de nuestra independencia y un reconocimiento a sus líderes sociales, artistas y ciudadanos que contribuyen con su trabajo e iniciativas en la consolidación de una paz duradera y estable. La paz se debe construir desde el territorio, con la opinión y las acciones de la misma gente, a quienes les preguntamos cuál es el papel de la cultura en la implementación de los acuerdos. Veamos. Bueno, ahí le digo entonces que la verdadera cultura es estar primeramente a darle el primer lugar a Dios, porque el único que puede dar la verdadera paz es Cristo. Cuando el amor está en nosotros, es cuando Cristo está en nosotros. Del resto no podemos hacer paz porque no hay amor. Bueno, sí, la cultura es bastante importante, sobre todo cuando la persona tiene esta cultura ciudadana. Cuando no la tiene, definitivamente se ha perdido muchos valores, y los valores son los que conllevan a que el ser humano se comporte como tal. Difícil hacer eso. ¿Por qué, señor? Porque aquí no hay cultura. Principalmente yo pienso que la comunicación es la base de todo y tenemos que empezar por pequeñas cosas, desde botar un papel a la basura hasta pues el respeto entre nosotros. Entonces yo siento que la comunicación es como pues la principal causa para empezar, una buena, la paz. Vemos que la cultura, pese a que no la tenemos muy en cuenta a veces, es algo muy importante. Es algo muy importante porque nos da identidad. Y lastimosamente la guerra lo que quita es eso, la identidad del pueblo, la identidad de las personas. Entonces, recordar esa cultura que se perdió a raíz de la guerra y fortalecerla gracias al proceso de paz me parece muy bueno.
Para mí el papel cultural es fundamental porque podemos seguir construyendo país. Cuando nosotros rescatamos nuestras raíces, cuando nosotros rescatamos todas esas tradiciones que teníamos en el pasado, podemos implementarlos para construir un mejor país. Sin cultura y sin arte no pueden haber cimientos de un nuevo país, de un país en paz con justicia social. La cultura tiene un papel muy importante que es recordar lo que ha pasado, pero también crear expectativas y darle la posibilidad a la gente de que se piense un país diferente. El arte y la cultura, el teatro, la música, las artes plásticas, todas nos han ayudado a saber lo que ha pasado en el conflicto armado, porque han traspasado esos libros de la historia. Ahora es un momento para saber qué es lo que está pasando en este momento, y es una herramienta para comunicar, para transformar, para sensibilizar. Es una herramienta fundamental en este momento. Pero también es una herramienta que requiere de las apuestas también, no solamente del acuerdo del gobierno y demás, sino también de la ciudadanía, porque también necesitamos que la gente se acerque a las apuestas culturales, que se acerque a las apuestas artísticas. En este momento es fundamental también recuperar esas raíces culturales que se perdieron a causa del conflicto armado. Y ha sido muy importante ver cómo las regiones, cómo las organizaciones, cómo los grupos han empezado a escudriñar y a recuperar sus raíces en este punto. Creo que sin arte y sin cultura no es posible pensarnos un país en paz con justicia social, porque finalmente, ¿qué si no es el arte algo que pueda ayudar a sensibilizar estas ciudadanías tan frías y tan individualistas? Creo que el arte también es una forma, y la cultura, de pensarnos en colectivo, en una construcción colectiva a partir de las diferencias. Es la única manera de pensarnos y de soñarnos un país. En el programa de hoy reconocemos a la educación y la cultura, su importancia como herramientas fundamentales para la reconciliación y la construcción de paz en la implementación. En Mimbre tejemos con la gente y le damos significado a los acuerdos. Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las partes, personas, grupos y las naciones. El primer punto de acción de esta declaración es la educación. En el Acuerdo de Paz colombiano, la palabra educación aparece 27 veces referenciada y el término pedagogía 12. En una primera etapa se contempló que las FARC-EP, en coordinación con el Gobierno Nacional, desarrollara programas educativos y de capacitación en las zonas veredales para formar laboralmente, permitir la nivelación en educación básica primaria, secundaria y técnica. En el punto 1 del acuerdo, el de la reforma rural integral, existe un apartado sobre el derecho a una educación pertinente y gratuita para los niños y jóvenes del campo para preescolar, básica y media, con el fin de desarrollar modelos flexibles de educación que se adapten a las necesidades de las comunidades, erradicar el analfabetismo e invertir en infraestructura educativa, maestros capacitados y tecnología, programas en las regiones de formación técnica agropecuaria, becas para estudiantes rurales con bajos recursos. En el apartado Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, se incluyó la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Sus funciones: diseñar y ejecutar programas a favor del respeto, la diferencia y la crítica, capacitar a organizaciones y movimientos sociales para el ejercicio de una cultura de paz, espacios de pedagogía para fortalecer el rechazo social a las violaciones de los derechos humanos. Lo más importante es que la pedagogía de los acuerdos debe llegar a todos los ciudadanos. Para ello, se prevé el fortalecimiento de programas de educación para la democracia, con especial énfasis en los diseños de participación política y social. Por último, el Plan Nacional de Educación incluirá el acuerdo final y el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como material pedagógico obligatorio en todas las instituciones de educación del país.
El próximo sábado a las 9 de la noche en Mimbres seguiremos tejiendo paz por el canal institucional. Hoy nos despedimos desde el bellísimo municipio de Villa del Rosario, considerada la primera capital de Colombia, y también desde este imponente escenario, la Casa del General Santander, territorio de paz y memoria. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar.